Porque todas las iglesias protestantes, fundadas por hombres, sabemos quién, cuándo y dónde. Ningún protestante puede decir que su iglesia la fundó Cristo. El primer protestante fue Lutero. Lutero era católico. Se peleó con el Papa, rompió con la iglesia y fundó el protestantismo. Y todas las iglesias protestantes que hay hoy en el mundo vienen de Lutero. Y antes de Lutero no había protestantes. No tienen unidad de doctrina, no tienen unidad de gobierno, no han formado una misma comunidad en el tiempo. Son distintos. Hay más de 400 catalogadas sectas protestantes. Si el protestantismo nace 1500 años después de morir Cristo, ¿cómo lo va a fundar Cristo? Ninguna iglesia protestante fue fundada por Cristo. La iglesia católica fue fundada por Cristo en San Pedro. Le dice a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hola. Bienvenidos. Este video se titula La falsa enseñanza sobre Mateo 16:18. Mateo 16:18 es un verso que no bien comienzas a establecer una plática con un católico ya te está citando el verso o te pregunta: ¿quién fundó tu iglesia o en qué año fundaron tu secta? Ay, pero tu iglesia metodista, ¿quién la fundó? ¿Pero cuántos años tiene tu secta? Bueno, suba y defienda su tesis de que Jesucristo fundó su iglesia. Suba. ¿No es cierto que cuando tuvieron oportunidad saquearon Constantinopla y pusieron un obispo latino porque siempre han estado deseosos de poder? Un obispo latino que ni siquiera hablaba griego. La gente ni siquiera le entendía, no había comunicación, pero era tanto su deseo de poder que establecieron un patriarca latino en una zona geográfica donde se hablaba el griego. Saquearon Constantinopla. Mateo 16:18. Tu pastor diezmero. Es lo único que saben decir. Ándele. Mateo 16:18. Es lo primero que su programa mental adoctrinado les dice que hagan. Pregúntale quién y en qué año se fundó su iglesia. Pero hoy, más que burlarme de los católicos, los voy a educar. Para que aprendan a hacer exégesis y aprendan a interpretar las escrituras de manera correcta. No lo digo de forma arrogante ni creyéndome el más que sabe, pero la verdad es que cada vez que veo videos de católicos me doy cuenta de lo errados que están. Esta gente están más perdidos que el avión de Malaysia Airlines. Bien, el pasaje dice lo siguiente. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Antes de mostrarles cuál es el contexto correcto del pasaje, debemos ver de qué se hablaba anteriormente. Jesús les preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Los discípulos respondieron que algunos decían que era Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o alguno de los profetas. Jesús luego les preguntó a sus discípulos: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús felicita a Pedro y le dice que es bienaventurado porque lo que acaba de decir fue una revelación de lo alto. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos. Aquí entonces viene la famosa frase que los hermanos católicos han tomado para hacer toda una doctrina mal interpretando el pasaje. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La pregunta es: si Jesús se estaba refiriendo a Pedro como la roca y como base de fundamento para la edificación de su iglesia, ¿qué propósito tiene el siguiente pasaje?
Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios 3, 10-23. El fundamento es Jesús, Él es la roca, la piedra angular. Y sepan que el mismo Pablo dice: más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pero eso no es todo. Nuestros hermanitos católicos llevan años y años basándose en una falsa enseñanza, adoctrinando a miles y miles de feligreses con falsas enseñanzas. La siguiente pregunta es: si cuando Jesús le dice a Pedro: y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo pregunto, ¿las puertas del Hades prevalecieron contra Pedro? Pues claro que sí. Es que no entienden el significado de prevalecer. Prevalecer significa perdurar, permanecer, subsistir. Si analizamos bien con sabiduría y sentido común, Jesús jamás se refirió a Pedro. Él se refería a la revelación que tuvo Pedro, la confesión de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Jesús no fundaría, más bien no edificaría su iglesia sobre algo perecedero o imperfecto. Pedro más adelante lo negaría 3 veces. Más adelante Pablo lo reprendió por no comportarse debidamente. Lo resistió cara a cara y luego escribió que Pedro era de condenar. En Gálatas 2, 11-13 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Entonces, ya para Chabón, con el cuentito de que su iglesia está fundada sobre Pedro, eso es una herejía terrible. Pedro no prevaleció contra las puertas de la muerte, quien sí prevaleció porque la muerte no pudo retenerlo y resucitó al tercer día, fue Jesucristo, el primogénito de los muertos. En este versículo, Jesús se refiere a la iglesia en un sentido espiritual, y es por eso que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Como la historia de la salvación. La frase las puertas del infierno se refiere a los poderes del mal o de la muerte. Por lo tanto, la promesa de Jesús significa que la iglesia no será dominada permanentemente por el mal o la muerte. En el Nuevo Testamento, Cristo es la piedra angular que sirve de fundamento a la fe de los creyentes. La Biblia enseña que una iglesia sí puede desaparecer, Apocalipsis 2:5. Y no necesité ir muy atrás en la historia para comenzar a enumerar un listado bastante largo de iglesias que conocí en mi infancia, que ya no existen. Normalmente, los defensores de la perpetuidad de la iglesia dirán que aunque una iglesia desaparezca en una localidad, siempre habrá en algún lugar en el mundo un grupo de hermanos que se mantengan fieles a la sana doctrina. El problema con este argumento es que yo no creo en la iglesia universal. Yo creo que el Evangelio de Cristo es universal, no existe iglesia universal ni santa, como ya he dicho en mis videos anteriores. La Iglesia Universal es una asamblea celestial y escatológica de todo aquel, sea del pasado, presente o futuro, que pertenece al nuevo pacto y reino de Cristo. Esta es la iglesia que Jesús prometió edificar en Mateo 16:18. Es el cuerpo completo de Cristo, la familia de Dios y el templo del Espíritu. No hay iglesia santa ni organización santa. El Espíritu Santo de Dios puede ser predicado en ellas. Y es derramado sobre individuos, no sobre iglesias. Es una fe universal que no tiene límites, ni está sujeta a la historia o a las modas. Tiene una aplicación universal, ya que está establecida para bendecir la vida de todos sin excepción. Apocalipsis 2:5 le habla a la iglesia localizada en Efeso, por lo tanto, no puedo tomar una iglesia por el todo. Más bien, lo que creo es que cada iglesia es independiente, es local, es visible y es de Cristo. Siempre y cuando esté fundamentada sobre Cristo primero. Después sobre el fundamento de los apóstoles y profetas.
Hay iglesias independientes, como las iglesias cristianas independientes, que se dirigen a sí mismas e interpretan la Biblia a su manera. Estas iglesias se alejan del poder de la Iglesia Católica Papista y buscan liberar al hombre a través de la unión de comunidades. El catolicismo independiente también es un movimiento que se considera parte del movimiento sacramental independiente. En este movimiento, el clero y los laicos de diversas tradiciones religiosas se separan de las instituciones. La Iglesia Católica se organiza territorialmente en diócesis o iglesias particulares, cada una bajo la autoridad de un obispo. Las diócesis de mayor rango se llaman arquidiócesis y están bajo la autoridad de un arzobispo. Por otro lado, las puertas nunca fueron utilizadas en la Biblia como armas, ni como figura de ellas. La interpretación sugerida indica que las puertas del infierno están siendo utilizadas como armas contra la Iglesia, la cual siempre va a prevalecer, a pesar del ataque. Sin embargo, si buscas la palabra puerta o puertas en la Biblia, notarás que la misma nunca es utilizada para prefigurar un arma o un ataque. En realidad, es utilizada simbólicamente como un escudo que protege a quienes están adentro o detrás de la misma, pero nunca como un arma. Cristo es la puerta, Juan 10, 7-9. ¿Las puertas del infierno nunca podrán derribar a la Iglesia? ¿Cómo sería eso? ¿Vendrían los que moran en el Hades con una puerta en la mano a pegarle a la Iglesia? Para mí eso no tiene sentido. Ninguna iglesia puede probar su continuidad hasta los días de Cristo. Esto no me lo enseñaron, sino que lo aprendí gracias a mi afición por la historia. He sabido que ningún historiador serio se atrevería a afirmar la posibilidad de que esto pudiera probarse. La mayoría de los libros de historia de la Iglesia y de los padres de la Iglesia que he leído no respaldan semejante teoría sucesoria. Tampoco respaldan la sucesión apostólica. Lo que yo observo es que la promesa no está relacionada con la perpetuidad de la Iglesia, sino con el poder dado por Dios a la Iglesia para atacar las puertas del lugar donde van los muertos. Para entenderlo mejor, parafrasearé el texto. Y yo también te digo que tú eres una pequeña piedra, pero yo soy la roca sobre la cual edificaré mi iglesia, y las puertas del lugar donde están los muertos no podrán resistirla. En otras palabras, Cristo le está dando a la Iglesia el poder para arremeter contra las puertas que mantienen cautivo a los muertos. Ahora bien, si al menos Jesús habría dicho: y también te digo que tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi Iglesia. Hasta yo estaría apoyando esa doctrina de la fundación de la Iglesia sobre Pedro. Pero hay de aquel que le quite o le añada. Debemos interpretar las puertas del Hades como una expresión figurativa, teniendo en cuenta otra expresión utilizada por Cristo que viene a cuento. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Mateo 8:22. Es de entender entonces, que cuando Cristo está hablando de muertos, ¿lo hace tan figurativamente como en los siguientes versículos? Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:5. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Segunda de Timoteo 2:11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Bastan estos versículos para entender que no siempre que la Biblia habla de los muertos lo hace en sentido literal. Teniendo en cuenta esto, analicemos también la palabra Hades. Ya dijimos que se refiere al lugar donde van los que mueren sin Cristo. Ese lugar es transitorio, hasta el día en que sean lanzados al lago de fuego. Apocalipsis 20:13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Personalmente, entiendo que cuando Cristo habla de las puertas del lugar donde van los muertos hace referencia a los que se encuentran muertos en el sentido de Efesios 2:1 o Mateo 8:22. Es decir, a las personas que esclavizadas al pecado,
Juan 8:34, se encuentran muertas espiritualmente. Tratemos, entonces, de entender el dramatismo del cuadro que ilustran las palabras de Cristo. El ser humano sin Cristo se encuentra encerrado en una habitación, esclavizado al pecado, no puede salir de ella. Ahora la Iglesia es embebida por una autoridad dada por Cristo, Mateo 28, 18-20, por un poder que la capacita para destruir las puertas de dicha habitación o cárcel, y liberar por medio de la predicación del Evangelio a quienes se encuentran prisioneros. Las puertas del Hades no podrán resistir el embate de la Iglesia. Por esa razón es que Jesús jamás se refería a Pedro como fundamento. Ustedes católicos están tan lejos de la verdad que el protestantismo está a años luz de distancia si de distancia se tratara. Todo el catolicismo, absolutamente todo, está basado en mentiras. Es más, les concedemos eso, que ustedes dicen que la Biblia la hicieron ustedes. Lo cierto es que no importa si la hicieron o no, ustedes ni la leen. Y cuando lo hacen la malinterpretan y tergiversan todo. ¿De qué les sirvió hacerla si toda su doctrina es extrabíblica? Ni siquiera creen en la sola Escritura. Prefieren creer en doctrinas de hombres. Mitos, fábulas y leyendas inventadas por herejes. Vírgenes y hostias sangrantes, supuestos milagritos, más falsos que el mismo Judas. Para concluir, voy a citar un pasaje que a los católicos les gusta mucho citar. Ellos juran que este pasaje se refiere a la secta católica. Digo secta porque ellos creen que secta es lo que se aparta de la Iglesia. O lo que se separa de la Iglesia católica, pero lo que ellos no saben es que secta es lo que se aparta y se separa de la Biblia. Y el pasaje es Primera de Timoteo 3:15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la Iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pero ¿cómo puede esto referirse a la secta católica si no hay verdad en ellos? La mención de las mujeres, ninguna de las aludidas en la genealogía tiene la jerarquía de las grandes mujeres del Antiguo Testamento, nos permite un acercamiento especial. Son ellas, en la genealogía, las que anuncian que por las venas de Jesús corre sangre pagana, que por las venas de Jesús corre sangre pagana. En otras palabras, la Iglesia no fue creada para que adopte una actitud pasiva defensiva frente a las fuerzas del mal. Efesios 6, 10-20. Sino que es una entidad combativa ofensiva, creada para liberar a los muertos de su prisión, para destruir las puertas que los aprisionan, para rescatarlos de las tinieblas y llevarlos hacia su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. ¿Y cómo sé eso? Porque Pablo compara a la Iglesia con un baluarte de la verdad. Un baluarte es una construcción de origen militar, con finalidad ofensiva y nunca defensiva. Y aunque la palabra es traducida en otras versiones como fundamento o sostén, teniendo en cuenta el lenguaje militar utilizado por Pablo en Primera de Timoteo, concuerdo con la traducción de la Reina Valera 1960. En tanto que baluarte es una fortificación militar utilizada para asediar ciudades, otorgándole de esta manera el carácter proactivo que debe tener la Iglesia en medio de una guerra. ¿Y qué de eso tiene la secta católica? Si les venden un sueño a sus seguidores de que deben pasar por un purgatorio, haciendo vano el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Lo que purifica a una persona del pecado es la fe en la sangre de Jesús, no pasar tiempo en un purgatorio. La Biblia dice que la sangre de su Hijo Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado y que Jesucristo nos ha purificado con su sangre de nuestros pecados. Los muertos no tienen conciencia de nada. La Biblia declara, los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, Eclesiastés 9:5. Timoteo, como pastor, se encuentra militando como un soldado en el ejército de Cristo, segunda de Timoteo 2, 1, 4, los integrantes de la Iglesia deben vestir y armarse para la guerra, Efesios 6, 14-18,
y la gran comisión es, sin duda, la orden de atacar, en las palabras de Cristo cuando dijo, por tanto ir. La interpretación desde mi punto de vista de que el versículo en cuestión está diciendo que la Iglesia estaría soportando los ataques de las fuerzas del mal, colocan a la Iglesia en una posición defensiva y despojan al lector de la posibilidad de verla como un ejército digno de temer. A mi entender, ya desde los albores del establecimiento de la Iglesia, Cristo establece un baluarte con el poder suficiente para cumplir la labor encomendada de predicación y rescate de las almas. Porque el poder viene de Dios, pero sin lugar a dudas, le ha sido otorgado a la Iglesia. No refiriéndome a cuatro paredes sino espiritual, somos nosotros su cuerpo. El fundamento, la piedra angular, la columna. Nos dice: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto ir y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. El Nuevo Testamento deja perfectamente claro que Cristo es el fundamento de la Iglesia, Hechos 4:11, 12, 1 Corintios 3:11. Es un error pensar que Jesús le dio este privilegio a Pedro. En un sentido, todos los apóstoles jugaron un papel fundamental en la edificación de la Iglesia, Efesios 2:20, pero la posición de primacía está reservada solo para Cristo. Cristo es llamado la principal piedra angular, 1 de Pedro 2:6, 7, Efesios 2:20, Lucas 20:17 y Hechos 4:11. Si Cristo es la piedra angular, ¿cómo podría ser Pedro la piedra sobre la que es edificada la Iglesia? Por lo tanto, las palabras de Jesús en Mateo 16:18 se interpretan mejor como un simple juego de palabras. Parafraseando, Pedro, te llamas pequeña piedra, pero de tu boca ha salido una verdad que será la base de la Iglesia. La Iglesia Católica Romana alega que Pedro es la roca a la que Jesús se refería, y luego utiliza esa interpretación como evidencia de que es la Iglesia verdadera. Pero, como ustedes han visto, la interpretación de Pedro como la roca no es la única interpretación válida. Si Pedro fuera la roca principal estaría por encima de Jesús. Incluso si Pedro fuera la roca en Mateo 16:18, eso no le daría ninguna autoridad a la Iglesia Católica Romana. Las Escrituras no registran en ningún sitio a Pedro en Roma. La palabra Roma aparece en realidad 10 veces en el Antiguo Testamento y 10 veces en el Nuevo, y nunca se menciona a Pedro en relación con ella. No hay ninguna alusión a Roma en ninguna de sus epístolas. El viaje de Pablo a la ciudad está registrado con gran detalle, Hechos 27 y 28. Las Escrituras nunca describen a Pedro con autoridad sobre los otros apóstoles o como el principal líder de la Iglesia primitiva. Pedro no fue el primer papa. El origen de la Iglesia Católica no está basado en las enseñanzas de Pedro ni de ningún otro apóstol. Sabemos que los apóstoles discutieron sobre cuál de ellos era el líder y la respuesta de Jesús fue contundente. Jesús les dijo: los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no es así con vosotros, antes, el mayor entre vosotros hágase como el menor y el que dirige como el que sirve. Lucas 22, 24-38. Hasta aquí el video de hoy. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Gracias por ver el video.